Hola chicos y chicas, en el video de hoy vamos a empezar a ver lo que fue la revolución neolítica. Primero, ¿a qué llamamos una revolución? A cambios sustanciales que transforman radicalmente la vida de las personas, ¿no? Momentos que marcan un antes y un después, ¿no? Podríamos decir que eso es una revolución. Ahora bien, ¿y neolítico? Bueno, neolítico significa edad de la piedra nueva. Si se acuerdan, hasta ahora veníamos hablando del paleolítico, que justamente significa piedra vieja, o sea, es la edad o época que le sigue al paleolítico. Vamos a ver qué fue lo tan revolucionario y novedoso de este periodo. Prestemos atención a tres cambios importantes que se dan. Primero, ¿no? Número uno. Como sabemos, hace unos 12.000, 13.000 años atrás finalizó la última glaciación, durante la cual se pobló América, por ejemplo. Pero justamente una vez terminada la glaciación comenzó a cambiar el clima en todos lados. Se extinguieron animales o se redujo su tamaño, se secaron ríos, se conformaron desiertos, etc. Este cambio climático obligó a los grupos humanos a ajustar su modo de vida y buscar nuevas formas de subsistencia. Si por ejemplo hay menos animales o estos son de menor tamaño, significa que tienen menos carne, por lo que hay que reemplazar esa fuente de alimento por otra. Con el cambio del clima, en algunas regiones se dio un clima más cálido y más húmedo, ideal para el crecimiento de vegetales justamente. Y algunos grupos humanos observaron que donde caían semillas, ¿no?, aparecían plantas. Esto los llevó a estudiar este proceso de nacimiento y crecimiento de las plantas para justamente dar con una fuente disponible de alimento nueva. Segundo cambio que hay que prestar atención. Al cambio climático se le agrega otro factor, el constante crecimiento demográfico. Es decir, cada vez hay más humanos poblando y poblando la Tierra. Esto aumenta la presión sobre los recursos, o sea, a más humanos, mayor cantidad de bocas que alimentar. Y sabemos, por lo que vimos recién, que cada vez les costaba más conseguir alimento, por el cambio climático y cómo afectó este a los animales. Entonces, las sociedades de cazadores-recolectores estaban en una situación más precaria que antes, por la disminución de animales para cazar justamente. Y el tercer factor que quiero que veamos, que prestemos atención, es que hay que tener en cuenta que ciertos pueblos empiezan a transitar profundos cambios culturales. Ahí donde existían climas más benignos, o sea, favorables, los grupos cazadores-recolectores empezaron a asentarse establemente, ¿no? Abandonar el nomadismo y sedentarizarse. Es decir, en las regiones donde encontraron abundantes alimentos vegetales y animales, los humanos decidieron quedarse allí a vivir por largos periodos de tiempo y no solo por temporadas como hacían antes cuando eran nómades. Al establecerse en un lugar, pudieron observar mejor los cambios estacionales que ocurrían con las plantas y los animales y así, de a poco, desarrollar la agricultura. Pero de esto vamos a ver un poquito más adelante. Así que, para pasar en limpio, podríamos decir que hace poco más de 10.000 años atrás, en aquellas regiones donde el clima fue favorable y creció la población, la sociedad empezó a sedentarizarse y observar la naturaleza que los rodeaba para domesticarla. Es decir, empiezan a desarrollar la agricultura y ganadería. Bien, vamos a ver más en detalle qué es y qué significa esto de la domesticación de animales y plantas, ¿no?, de la agricultura y la ganadería. Para empezar, tengamos en cuenta que el proceso de domesticación es complejo y lento, muy lento, ya que implica el control del desarrollo de una especie animal o vegetal desde su nacimiento hasta su muerte. Mediante una selección artificial por parte del ser humano, la especie domesticada modifica sus atributos naturales. O sea, el humano decide potenciar ciertos caracteres a partir de reproducir determinado espécimen. Por ejemplo, la domesticación del perro. Grupos humanos seleccionan ciertos especímenes de lobos que tienen características que valoran. Ejemplo, que sean más amigables, más guardianes, etc. Estos lobos son alimentados y se reproducen. Y con el paso de generaciones, los lobos seleccionados por el humano van dando lugar a una nueva especie, el perro. Animal domesticado y en un punto creación del humano, ¿no? Es una selección justamente artificial. No natural como la que describía Darwin, que vimos, ¿no?, la teoría de la evolución por selección natural. Es una evolución de las especies, pero manipulada y orientada por el ser humano. Lo mismo sucede con las plantas. Ciertos especímenes de trigo, por ejemplo, que tienen características que se valoran,
Ejemplo, un sabor específico, mayor tamaño, que necesitan menos agua para crecer, etc. Estos especímenes de trigo son cuidados y reproducidos una y otra vez. En cambio, otros tipos de trigo menos deseados no se plantan. Así, tras generaciones y generaciones, se obtiene un trigo domesticado que tiene ciertas características que fueron buscadas. Esta selección artificial, ¿no?, de las especies provoca cambios genéticos que no se habrían dado de forma natural. Por ello, son nuevas especies. Un lobo es un pariente genético del perro, pero no es la misma especie animal. No es un perro en sí. Bien, otras cosas a tener en cuenta de este proceso de domesticación. Uno de los principales problemas que tienen la ganadería y la agricultura es el tiempo de espera. Cazar y recolectar brinda alimento inmediatamente, pero la agricultura debe ser planificada mucho antes, y el resultado de la actividad agrícola puede tardar meses o más, digamos años, en dar alimentos. Por lo dicho recién, la agricultura y ganadería coexisten por largos periodos con la caza, la pesca y la recolección. Otro punto a tener en cuenta: la domesticación implica una interferencia de la naturaleza a manos del ser humano como nunca antes. De una economía parasitaria se pasó a una economía productiva, que no solo le permite satisfacer las necesidades del momento, sino que incluso le permite generar excedentes. Es decir, la producción que sobra, una vez alimentadas las personas, ¿no?, se puede guardar, por ejemplo. Justamente el excedente posibilita asegurarse de alimentos en épocas de escasez o intercambiarlo por otros recursos que producían otros grupos humanos, ¿no? Yo planto cierta cosecha, cierta planta, me queda un excedente, la puedo cambiar por otra planta que justamente está cultivando otro grupo humano. Para desarrollar la agricultura y la ganadería se requerían tierras fértiles, agua constante, ¿no?, etc. Un montón de factores. Esto generó cambios en el ambiente. Por ejemplo, la tala de bosques, el desvío de ríos para riego, etc. Y ni hablar, ¿no?, de las construcciones permanentes, como casas, que se dieron a partir de la sedentarización. Todo esto modifica ecosistemas enteros. ¿De dónde surgieron la agricultura y la ganadería? Vamos a ver esto más en detalle en el futuro, pero igual vamos a nombrar los primeros lugares, o les voy a nombrar los primeros lugares en los que se sabe que se desarrollaron la sedentarización y la domesticación de animales y plantas. En el cercano oriente, o como se le dice hoy en día Medio Oriente, que queda en el sudoeste de Asia, también en China, en India, en Egipto y en algunas partes de América y Europa también. Para tener en cuenta, mientras el sudoeste asiático, Egipto y Europa, la planta principal que fue base de su agricultura y alimentación fue el trigo, en India y China la base alimentaria fue producto de la domesticación del arroz. Mientras que en América la principal fuente de alimento fue el maíz. Bien, por ahora dejamos acá, ya vamos a ver los efectos de la sedentarización y la agricultura en la organización social de los humanos y el comienzo de la estratificación social más adelante con otro video para que no quede muy largo este. Chau chicos y chicas, cualquier duda que tengan me pueden escribir al mail o me pueden mandar algún mensaje por la plataforma o digamos los medios que ustedes dispongan. Mucha suerte.